Psicopompo. Esas cosas jamás han sucedido, pero existen siempre, dijo Salustio, historiador romano del siglo I a.C., autor de Sobre los dioses y el mundo. Los mitos, dirá Victoria Cirlot, continúan siendo eficaces para explicarnos situaciones existenciales, lo que aclara el sentido de lo anterior, en parte, pero ella lo explica mejor cuando dice que su comprensión de la vida continúa siendo precisa, aunque no sepamos muy bien a qué se debe el misterio de su precisión. Como el mito es pensamiento simbólico, explica, al igual que sucede con un poema, también el mito destila verdad. Es una verdad que no procede de una argumentación racional, sino que surge de la imaginación. Esa facultad que, como decía Baudelaire, sabe descifrar las relaciones secretas e íntimas entre las cosas. Además, el mito, como recordaba Hans Blumberg, es abierto, a diferencia del dogma. Está abierto a la posibilidad, sin aferrarse nunca a una realidad única, fija, estable. De ahí que el mito viva en la variante, en la multiplicidad de versiones, compartiendo ese funcionamiento con la música. Como puso de relieve en la introducción a las mitológicas Claude Lévi-Strauss, el mito continúa, es moldeable, posee una estructura que permite su identidad y su identificación, pero siempre está dispuesto a su transformación con el consecuente descubrimiento de nuevos significados. Ese era el comienzo de una de sus extraordinarias conferencias. Antes había escuchado otra de David Hernández de la Fuente, un escritor y profesor especializado en la antigüedad clásica. Este tiene un libro, El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, mito y misterio, que deseo leer y podré hacerlo si solicito su libro en la biblioteca, o bueno, mejor dicho, si el casero lo solicita por mí. Por cierto, el de Enrique Lynch, Dioniso dormido sobre un tigre, no me condujo a ninguna parte, pero me encantó su dedicatoria a Stella Ocampo, Toujours en proie à la licorne, todavía presa del unicornio. Y antes había escuchado a Luna Monel en el capítulo 7 de Cómo leer a Lolita, donde dijo que la obra de Nabokov es un relato contra la muerte y que la destrucción nos seduce tanto más que la belleza. Memorable final. Pero en este momento es hora de regresar a la página 132 de Caliente. Ahí se cita a Caitlin Moran, a Lena Dunham y a Desiree Akhavan. Caitlin Moran dice que las mujeres son o perfectas o están jodidas, y también se pregunta por qué no hay ningún hombre escribiendo sobre cómo se convirtió en violador, qué es lo que ella quisiera leer, por qué violas, por qué te has ido de putas, por qué no hablas de tus emociones. Aunque esto no es sino una crítica a las mujeres jóvenes que escriben acerca de por qué se volvieron locas o cómo llegaron a ser alcohólicas, las que cuando sus vidas mejoran ya no encuentran un mercado, afirmando que los hombres no tienen que vender sus vidas y secretos de la manera en que lo hacen las mujeres, por lo que parece que los admira, aunque puedo estar equivocada. Y también critica que cuando el panorama musical está hecho por mujeres y cita a Sam Vicente, la cantautora nacida en Tulsa, Oklahoma, Jean Monae y Lizzo, nadie está escribiendo aquellos reportajes tan interesantes e inteligentes que se solían escribir sobre los tíos que hacían música. Ella piensa que ha sido el porno emocional de muchos hombres su guía para entender a sus parejas o novias. Y ha visto su feminismo cambiar, y no solo por la opinión que ahora le merece el Botox, sino porque envejecer te cambia la perspectiva. Yo ahora ya no escribo sobre emborracharme o follar a los tíos equivocados, dice. Ahora escribo sobre ser madre o cómo me siento con la política o el dinero. Cuando te haces vieja ya no puedes ser esa chavala desbocada. Por eso la vejez es tan divertida, digo yo. Es tan poco divertida, digo yo. Te anquilosa y todas tus estructuras mentales terminan por oxidarse. Pero quiero creer que hay gente que vence esa inercia, aunque yo no lo consiga. Y he llegado de nuevo hasta Camila Sosa Villada,
Ella dice que sentarse delante de los que le preguntan sobre lo trans y de alguna manera quitar las capas de una cebolla para que ellos entiendan algo que tiene que ver con su identidad es una historia. Pero escribir sobre eso es otra cosa, y ella está harta de lo primero, no de lo segundo, porque está haciendo escritura, está pensando en términos literarios. Y ella se da cuenta de cómo la están acorralando siempre, como si eso fuera un ejercicio en torno a la identidad y no cómo se sociabilizan, cómo actúan, qué hacen las travestis en su cotidianidad, que es diferente a lo que hace el cisgénero. Y dice que ella se limitó a seguir a la suerte como un conejo blanco y que no es más inteligente que otra travesti. Y si escribe sobre lo trans es porque estas personas le resultan más interesantes, por su relación con la noche, por su relación con la soledad, por la relación con su cuerpo, con lo que hacen con sus cuerpos, lo que ella también hace con su cuerpo. Además, en su literatura, la clase a la que se pertenece es importante, porque durante una gran parte de su vida ella trató con travestis pobres que se habían ido de sus casas porque sus padres las habían rechazado, pero ellas los mantenían. Y estaba y está su relación con la sociedad, la mirada de privilegio, dice, que significa ser una nadie en una sociedad, y lo que te permite descubrir del mundo y de cómo son las buenas personas, de lo que son capaces de hacer esas personas y de lo que son capaces de hacer las travestis también. Y eso a Camila le parece mucho más interesante que hablar sobre un matrimonio común y corriente. Pero explico mejor eso de la mirada de privilegio porque ella lo matiza. A veces cuenta que se cruza por la calle con un antiguo cliente de Córdoba, Argentina, que a ella la hacía jugar cuando era prostituta a que era una niña pequeña y que lo que sucedía entre ellos no iba a contárselo a su madre. Ahora ese antiguo cliente va del brazo de su mujer, pero llevan dos niñas pequeñas de la mano. Y eso le hace pensar a Camila en el peligro que puedan estar corriendo esas niñas. No dice abiertamente que él sea un pedófilo, pero podría serlo, porque ese era el juego que más les citaba. Entonces, ella se refiere al privilegio de haberlos conocido exactamente como son en la intimidad. Yo la he entendido, pero no sé si me he explicado bien.